Volvemos, me disculpa. Salomé, sigue leyéndolo. Vente aquí, porque no te vas a escuchar. Filipenses 2 del 1 al 9. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por la cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Así que aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo siendo el mayor ejemplo, que no miró lo suyo propio, sino que por amor a nosotros, Él se entregó. Y Cristo es nuestro mayor ejemplo y debe de ser nuestro mayor ejemplo en todo. Y es una de las cosas que tenemos que nosotros desarrollar en cada miembro de nuestro equipo. Yo siempre digo, no vamos a encontrar personas perfectas, pero sí tenemos que encontrar personas dispuestas. Cuando una persona no está dispuesta, usted no puede trabajar con ellos. Porque por ahí hay un dicho que dice, yo puedo llevar mi caballo al río, pero yo no puedo obligar a que mi caballo tome agua. Así que siempre y cuando usted tenga personas que quieran crecer, que quieran desarrollarse, que quieran dejar de ser ellos para comenzar a ser como Cristo, usted debe de inculcar y desarrollar por medio de su palabra ese carácter que nuestro Dios está buscando en cada miembro de un equipo, en cada iglesia, en cada obra. Siempre va a haber cizaña, es algo inevitable, pero yo no puedo dejar que la cizaña ahogue el trigo. Tienen que ser más los buenos. Siempre hay uno que otro que nos va a dar dolor de cabeza y siempre hay uno que otro con el que nosotros vamos a tener que estar trabajando porque son personas inmaduras, inmaduras en todos los sentidos, inmaduras en su vida secular e inmaduros en lo espiritual. Pero no podemos permitir que eso malo influya de ninguna manera a los buenos. Tenemos que provocar que los buenos, que los malos se conviertan a nosotros y no nosotros convertirnos a ellos, porque eso lo manda la palabra del Señor. Así que Filipenses es un buen capítulo para que la gente vea, y Filipenses nada más, no hay muchísimos más que hablan acerca de cómo debe de ser nuestra actitud. Si soy una persona egoísta, que siempre pienso en mí, que primero yo, segundo yo, tercero yo, pues mire, esa mala cualidad te descalifica para ser un buen miembro de un equipo. Usted tiene que, como decía nuestro pastor el sábado, usted tiene que vaciarse de lo malo para poder ser lleno de lo bueno. Y nosotros como líder tenemos que dejárselo saber a los hermanos. O sea, usted no puede ser una fuente que da dos aguas, porque eso es el jamás de los jamases. Es imposible. Bendito el Señor. Voy a tratar de abrir aquí.
Discúlpeme, pero tengo que empezar de cero porque cerré la página, pero vamos otra vez. Estamos en vivo. Ok, estamos aquí. Así que, como decía, los grandes miembros de un equipo ponen la necesidad de otro antes que su propia necesidad, como lo hizo Cristo. La necesidad de la humanidad era la salvación y Él dejó su riqueza, Él dejó su lugar para venir a la tierra a morir en pobreza, a pasar situaciones, a ser entregado, a ser marginado, a ser escupido, a ser escarnecido. Y todo eso Él sabía que iba a suceder, pero Él dijo, por amor a ese mundo, a esos que me sirven, que me quieren servir, que me quieren seguir, yo voy a dar mi vida. Y mire, vamos a Isaías 58. Isaías 58. Y usted va a decir ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Le voy a explicar algo ahora de este capítulo que el Señor me hablaba mientras, ¿verdad? Yo estudiaba esta palabra. Isaías 58. Isaías 58, donde habla sobre el verdadero ayuno. Y cuando buscamos el asunto del ayuno, estamos hablando de una actitud, estamos hablando, ¿verdad?, de una acción, algo que procede. Y el Señor quiere que el carácter de nosotros no sea como el de los fariseos, como el de los escribas. El Señor quiere que el carácter de nosotros vaya por encima del yo. Y escuchen esta palabra de Isaías 58, como dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. O sea, está hablándole a gente que busca, a gente que dice que aman a Dios, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partáis tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa
que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado repartidor de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bendito el Señor. Así que entonces vemos que hay muchos que piensan que son buenos formando parte de un equipo, pero no piensan en el pobre, no piensan en la necesidad de su hermano, buscan su propio beneficio, buscan como resultado el que yo estoy en este lugar y algo bueno tengo que sacar de aquí. Esto me va a beneficiar a mí. Y esa no es la actitud. No es la actitud que nuestro Dios está pidiendo de nosotros. Nosotros como líder tenemos que desarrollar en cada miembro de nuestro equipo el que no nos amemos a nosotros mismos, sino que amemos a nuestros hermanos por encima de todo y que busquemos su bienestar y su beneficio. Bendito el Señor. No es que nos descuidemos, pero que no nos pongamos como quien dice nosotros primero, pensando en nuestros propios beneficios, pensando en vanidades, malgastando en cosas que no son necesarias cuando tenemos gente en nuestro entorno que tiene necesidad. No podemos derrochar las bendiciones que Dios nos da en nosotros mismos. Bendito el Señor, olvidándonos que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. La Biblia dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y por ahí sigue diciendo muchas cosas en cuanto a dones espirituales. Si ayunas y oras, si brincas y saltas, si sanas y haces muchísimas cosas, pero no piensas en tu hermano, la Biblia dice que eres metal que suena y címbalo que retiñe. Y tenemos que enseñarle a nuestros hermanos a amar la necesidad del hermano, a procurar llenarle esa necesidad. Quizás no podamos suplirla del todo, pero aportar un granito. Bendito al Señor, aportar un granito. Aleluya. Así que, mire, hermano, lo hablo abiertamente. Nosotros comenzamos con unas iglesias en Nicaragua y en Honduras. Y estos hermanos, cuando hablábamos con ellos,
tenían una manera de hablar y nos hablaban sobre cuándo nos van a enviar dinero. Mira que me hace falta para esto. Y cada vez que nos comunicábamos era para pedir. Y en una ocasión, pues se les habló y se les dijo, mira, nosotros somos un movimiento que estamos apenas comenzando. Y para nosotros poder, ¿verdad?, bendecir, que es nuestro deseo y nuestro anhelo, nosotros primero tenemos que desarrollar un equipo de trabajo que nos puedan ayudar, porque la carga no puedes ir sobre una sola persona. La carga, como dice la Biblia, tenemos que compartirlas entre todos. Fíjese que una de las cosas que pasó en el aposento cuando el Espíritu Santo fue derramado, que hablaron lenguas de fuego y todas esas cosas. Mire, mi hermano, fue que estos que recibieron el Espíritu Santo fueron a sus casas. Y dice la Biblia que de lo que tenían, repartían a los pobres. Bendito el Señor. Así que una de esa evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros es que nosotros miremos y consideremos y nos importe la necesidad del hermano, ya sea monetaria, ya sea espiritual, la necesidad que sea, que nosotros podamos suplirla, hagámoslo. ¿Por qué? Porque tenemos recompensa en el cielo. Bendito el Señor. Por eso los grandes miembros de un equipo ponen la necesidad de otro antes que sus propias necesidades. Tienen una actitud de pensar en los demás y no están para ver cómo el equipo los beneficia, sino que están ahí para hacer de ventaja para la gente que los rodea. Y la mentalidad de ellos no es la de que ellos puedan recibir algo como resultado, sino que ellos puedan ser aporte, de beneficio al equipo, ser parte de la solución y no ser parte del problema. Bendito el Señor. Así que un gran miembro de un equipo tiene un gran potencial para crecer. Un gran miembro de un equipo tiene un gran potencial para crecer. Y si vamos a la palabra, a Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, yo quiero leer este verso bíblico, Hebreos capítulo 5, del 11 al 14, pero yo lo quiero leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Y yo le voy a pedir a la hermana Angie que ella busque en la Reina Valera, Hebreos 5, del 11 al 14. Y nuestro pastor la va a leer en otra versión. Bendito el Señor. Hebreos 5, del 11 al 14. Si en mi equipo yo tengo personas que quizás no tienen mucho conocimiento, pero tienen el deseo de crecer, eso es un buen candidato. Eso es un buen potencial. Pero está el que no desea crecer, quiere seguir siendo el mismo, y con personas así nosotros no podemos trabajar. Mira, amén. Mira cómo dice Hebreos 5, del 11 al 14, Nueva Traducción Viviente. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan
que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Nuestra hermana Angie. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Amén, bendito el Señor. Así que la actitud de la palabra, lo que desea la palabra, o sea, Dios mismo, a través de su palabra, es que crezcamos. No es que nos quedemos en el mismo nivel. ¿Qué debe entonces fomentar un líder? El crecimiento. El líder que se conforme con ver una persona llegar a la iglesia y no lo impulse a crecer, no es un buen líder. El líder que no quiera, que no se alegre porque un miembro de su equipo crezca, no es un líder de Dios. El único que no quiere que usted crezca y que su equipo crezca es el enemigo de las almas. Así que la actitud de un líder, de un pastor, de un ministro, es que esa persona pueda llegar al nivel donde usted ha llegado y sobrepasar ese nivel. Que todos crezcamos juntos. Bendito el Señor. Los grandes miembros de un equipo buscan el crecimiento espiritual como persona. Los grandes miembros de un equipo buscan el crecimiento espiritual como personal y el del equipo. Es esencial que un miembro exitoso del equipo tenga el potencial y la actitud de crecer. Si no hay actitud de crecer, lo demás es como tirarle las perlas a los cerdos. Ellos deben de tener el deseo, el plan y las acciones para asegurar que están alcanzando su potencial. Ellos deben de tener el deseo, el plan y las acciones para asegurar que están alcanzando su potencial. Si yo veo un miembro de mi equipo que tiene el deseo, pero no sabe cómo hacerlo, pues yo le voy a ayudar conforme a la palabra. Yo aquí no estoy formando y usted no está formando gente, líderes en su congregación conforme a sus caprichos. Hay quienes sí lo hacen y se van tras fábulas y prefieren formar personas capacitadas en cuanto a todo menos lo espiritual. En el tiempo antiguo, cuando esta palabra no la tenía todo el mundo, para que esta palabra pudiera llegar a nosotros, hubieron gente que murieron. La historia de cómo esta palabra llegó a nosotros es una historia impresionante. ¿Por qué? Porque a los líderes le preferían tener gente indocta, porque el si llegaban al conocimiento,
entonces podían señalarle a ellos lo que ellos estaban haciendo mal. Pero si los dejaban sin ese conocimiento, pues ellos seguían a ciegas a ese líder, sabiendo que al final su alma se iba a perder. Y todavía tenemos congregaciones que le gusta sobar el pecado, que después que usted llegue allí y eche la ofrenda y eche el diezmo y diga 2 o 3 gloria a Dios, con eso se conforman. Pero nosotros, los verdaderos líderes, tenemos un compromiso primeramente con Dios. Nosotros, los verdaderos líderes, tenemos un compromiso primeramente con Dios. Y es de que las almas lleguen al cielo. Y es de que esas almas no se pierdan. Y es de fomentar el crecimiento espiritual, primero que nada. Porque hay muchos letrados, pero carecen de espíritu. Y yo no quiero un miembro de mi equipo carnal que carezca del Espíritu Santo, que es quien lo va a controlar, quien lo va a frenar en momentos difíciles, en momentos de crisis. Es esencial que un miembro exitoso tenga el potencial, la actitud para crecer, que tenga el deseo, el plan y las acciones para asegurarse de que están alcanzando su potencial. Mira cómo dice Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Y estamos hablando del crecimiento espiritual, porque hay quienes, como les digo, se conforman con ser parte de la iglesia, pues yo quiero ser miembro, más nada. No quiero cantar, no quiero leer la palabra, no quiero formar parte del servicio a Dios. Yo prefiero ser espectador, pero Dios no quiere espectadores. Dios no quiere espectadores. Dios no quiere meramente oidores. Dios quiere hacedores. Dios quiere gente que se metan al fil, bendito el Señor, que se ensucien las manos, bendito Dios de gloria, que sude, que le cueste, aleluya, porque a él le costó sangre. Primera de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bendito el Señor. Vas a tener personas que quizás quieran ser parte de tu equipo, pero que no quieran crecer, que choquen con la palabra, que vean que la palabra le es de estorbo. Y con estas personas es triste, pero con estas personas no podemos trabajar. Tenemos que querer. Quien pone el querer como el hacer es Dios, pero Dios trabaja con el que Él quiere. Dios trabaja con el que está dispuesto. Dios trabaja con el humilde de corazón. Dios trabaja con el que cede su voluntad. Aquí las voluntades no se ceden ante los líderes. Aquí las voluntades se ceden ante Dios. Y nosotros como líder tenemos un compromiso. Y es de preparar gente de carácter, gente con potenciales íntegros, gente con deseos que amen a Dios por sobre todas las cosas, que entiendan que esta palabra no vino para que ellos tropiecen, esta palabra vino para edificarlos. Bendito el Señor. Así que cada día un buen líder tiene que estar incrementando su valor para el equipo. No, yo voy a crecer porque mi pastor espera que yo crezca porque eso es lo que él está fomentando en mí. Un líder debe de fomentar el crecimiento y cada día usted como líder tiene que ver que ese miembro le dé valor a ese equipo en el cual pertenece y a ese trabajo que usted como líder está haciendo, incrementando sus destrezas de liderato. Bendito el Señor. Incrementando, pues, porque tú no puedes estar tres años en un mismo step, porque 3 años se tomó nuestro Señor Jesucristo en desarrollar un carácter básico para que sus discípulos pudieran ir y hacer discípulos. Yo quiero que el pastor Eliseo lea la palabra que ahorita, ¿verdad? Se leyó. No puedo. Tiene que venir para acá. Bueno, pues la palabra se lee así, de siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá en la Biblia Kadosh dice: tenemos mucho más que decir sobre este tópico, pero es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto rezagados para entender, porque ya para ahora debían de ser maestros. Necesitan que se les explique de nuevo los puros rudimentos de la palabra de Yahweh. Ustedes necesitan leche y no alimento sólido. Cualquiera que tiene que tomar leche todavía es un bebé sin experiencia en aplicar la palabra acerca de la justificación, pero la comida sólida es para los maduros, para aquellos que sus facultades están entrenadas para distinguir lo bueno de lo malvado. Nosotros, si vamos al ámbito de lo que son las Fuerzas Armadas, el Army, el Ejército, usted no va a llegar mañana al Ejército y a usted pasado mañana lo van a enviar a la guerra. A usted lo van a preparar. En usted van a desarrollar ciertas destrezas que usted quizás no tenía. Y luego entonces lo van a enviar para que pelee por el país. En el Evangelio, usted tiene que desarrollar ciertas destrezas y tiene que desarrollar en esos líderes para que puedan hacer un buen trabajo, para que en ello, ¿verdad? Se proyecte la imagen de Cristo. No podemos poner personas en nuestro equipo que amen la contienda,
que amen las situaciones vergonzosas, que siempre estén fomentando la discordia, la división. Cuando vemos personas que son prontas para eso, estas personas tienen que entonces quedarse sentadas aprendiendo y madurando y desarrollándose en cuanto a lo que es un verdadero creyente, a lo que es ser testigo de Jesucristo. Bendito el Señor. Porque si no, entonces echarían a perder el trabajo que usted quizás arduamente ha hecho, el trabajo que el Señor ha puesto en sus manos. Y hay enviados del enemigo que simplemente llegan a sus lugares para manchar, para que sean de escarnio sus iglesias, ¿verdad? Sus congregaciones. Pero por eso la Biblia dice: cazad las zorras pequeñas, porque si no, nos echan a perder nuestra viña. Bendito el Señor. Otra de las cosas que tiene que tener un miembro de nuestro equipo es integridad. Mírelo ahí. Nuestro Señor Jesucristo tenía integridad. Él no se casaba con nadie. Jesucristo, ¿verdad? Era un Dios de amor, de misericordia, pero el hecho de que nuestro Señor Jesucristo era amor, era bondad, era misericordia, y como le dicen por ahí, era un pan de Dios. Él no vendía la palabra. Él no lo torcían para que él hiciera lo que los demás querían que él hiciera. Él dijo: yo vine a hacer la voluntad de mi Padre y no voy a hacer nada más que no sea la voluntad de mi Padre. Y es necesario que en un líder haya integridad para que pueda modelar esa integridad a los miembros de su equipo, y para que los miembros de su equipo vean que no hay tacha alguna en ese líder, que no vende la palabra, que no hay amistad que vaya por encima de lo que Dios nos pide en su palabra. Aquí no hay panismo. Aquí no podemos ser más amigos que pastores. Aquí no podemos ser más amigos, más hermanos, más padres. No. Por encima de todo, nosotros nos debemos a Dios. Y esta palabra, la Biblia dice: si la compraste, no la vendas. Bendito el Señor. Nosotros tenemos que, a lo justo, obrar con justicia. Bendito el Señor. Y amar la integridad. Y no dejarnos torcer por nada ni por nadie. ¿Por qué? Porque le vamos a rendir cuentas a Dios por cada cosa que hagamos. Bendito el Señor, que comprometa la salvación no solo nuestra, sino la de ese pueblo. Bendito Dios de gloria, porque hay muchos líderes que tienen la salvación de su iglesia comprometida por no querer corregirle su pecado, por no querer predicarle esta palabra tal cual está. Pero es necesario que para que haya un evangelio eficaz, usted se agarre de esa integridad de la palabra, se agarre de esa integridad, bendito el nombre del Señor, y pueda fomentarla a los demás, guste a quien le guste. Bendito el Señor. Se van a quedar con usted los íntegros. Van a salir corriendo los desleales, aquellos que no aman las almas, aquellos que solo están por los beneficios. Bendito el Señor. Proverbios 27. Proverbios 27. Proverbios 27. Dice: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Camina en su integridad El justo. Sus hijos son dichosos después de él. Si yo modelo integridad en mi hogar, mis hijos tienen que modelar integridad. Si yo modelo deslealtad
en mi hogar, mis hijos van a modelar deslealtad fuera del hogar. Bendito el Señor. Si yo modelo deslealtad como pastor, como pastora, como líder, aquellos que me rodean van a decir, pues si él lo hace siendo pastor, pues yo lo puedo hacer. Así que la definición de integridad dice que la integridad es ordenada a partir de la decisión personal. Esto es algo muy personal de cada cual, de actuar según sus disposiciones divinas. Si en usted está el Señor, usted va a buscar ser íntegro en todos los aspectos de su vida. Solo puede ser íntegro quien está dispuesto a honrar a Dios a través de sus ejecutorias. Aquel que no ama a Dios, aquel que se pone por encima de Dios, el yo, que va tras sus deleites, que va tras sus deseos, esta persona no es íntegra. Y la razón básica de por qué no podemos ser íntegros se debe a que muy pocos han decidido tener a Dios en su noticia. Por eso la Biblia dice, si me amas, guarda mi palabra. Si usted dice que es íntegro, que se le note con sus acciones cada día, en las decisiones que usted toma, en lo que usted está dispuesto a desechar, en lo que usted está dispuesto a hacer por la obra de Dios. Los grandes miembros de un equipo terminan lo que han empezado. Ellos hacen las cosas acorde con lo que dijeron que iban a hacer y nunca dan su palabra si es que no tienen tiempo, recursos y motivación para hacerlo. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Tenemos que ser personas de una sola tacha, de una sola palabra y no comprometernos por emoción, como hacen muchos, por dejarnos ver, porque el pastor me mire bien, sino que tenemos que comprometernos porque primeramente amamos a Dios y la obra de Dios. Y tenemos que enseñarle a cada miembro de nuestro equipo a que su compromiso no es con el pastor nada más, que principalmente su compromiso es con Dios, que es el dueño de la obra. Y luego con el ángel de la iglesia, que es quien la administra, es quien rinde cuenta. Y no podemos mirar estas cosas, estos temas con mentes carnales. Tenemos que mirarlas con mentes espirituales, porque si las miramos con mentes carnales, pues entonces desvirtuamos el propósito. Bendito el Señor. Y no podemos hacerlo. Si usted se comprometió con Dios y con la obra, no quede como mentiroso. Bendito el Señor. Cúmplale a Dios. Que yo tengo necesidad, que Dios me va a entender. Que primero en mi casa y Dios me va a entender. No. Dios quiere que nosotros pongamos su obra, su negocio por encima de nosotros. Y Dios dice, busca primeramente el rostro de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, porque Él sabe de lo que nosotros estamos faltos. Él no nos va a dejar padecer. Él no nos va a dejar padecer. Pero también hay otro verso de la Biblia donde dice, echa tu pan sobre las aguas y al final vas a volver a recoger. Comprométete con Dios. Y no estoy hablando de dinero solamente. Estoy hablando de palabra. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de recursos. Estoy hablando de actitud. Cuando usted se da del todo a Dios, Dios está comprometido con usted. Pero Dios quiere ver que usted esté comprometido con Él y que ame su obra. Bendito el Señor. Óigame, un buen miembro de su equipo
tiene que tener lealtad. Si no hay lealtad en un miembro de su equipo, corre peligro su equipo. Bendito el Señor. Pero los Judas son necesarios, muchos dicen. Los Judas son necesarios porque nos impulsan al propósito de Dios. Hay quienes han malinterpretado esa palabra. Hay quienes han malinterpretado ese dicho. Yo no quiero que en el cielo me conozcan como un desleal. Yo no quiero que, mire, el ser una persona desleal en la calle, eso era un título muy feo. ¿Cuánto nomás en el cielo? Bendito el Señor. Ser leal es una virtud consistente en el cumplimiento de lo que exigen las normas de fidelidad, honor y gratitud. Es una virtud, es algo que se desarrolla, es algo que se alimenta, es algo que progresa, que crece. Bendito el Señor. Y es necesario que seamos leal primeramente a la palabra de Dios. Cuando somos leales a la palabra de Dios, siempre vamos a buscar, Señor, en qué te estamos fallando para ser mejores. Bendito el Señor. Y le tenemos que enseñar a cada uno de los miembros de nuestro equipo a que seamos fieles a Dios, a que seamos leales a Dios, a que seamos fieles a nuestro equipo, a que seamos leales a nuestro equipo, que nos velemos las espaldas. Bendito el Señor, que nos veamos como hermanos. Entre nosotros tiene que haber amor fraternal, no puede haber rivalidad. Bendito el Señor, no puede haber odio, no pueden haber asperezas. Bendito Dios de gloria, porque el enemigo toma ventaja. Nosotros tenemos que ser pacificadores, tenemos que aprender a fomentar el compañerismo, bendito Dios. Tenemos que aprender a fomentar esa hermandad. ¿Para qué? Para que nuestro equipo prospere, porque es lo que quiere Dios, es lo que quiere el Espíritu Santo. Jesucristo se lo decía al Padre, que sean uno, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo pensar, en un mismo amor, sin fingimiento. Proverbios 3, del 3 al 4. Amén. Dios les Amén. bendiga. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Nunca permitas, dice otra versión, nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. De eso estábamos hablando en estos momentos. Los grandes miembros de un equipo son leales con la visión y la misión de la organización. Ellos entienden la visión general del equipo y están dispuestos a sacrificar el confort personal para el progreso del equipo. Están dispuestos a sacrificar el confort personal para el progreso del equipo. Bendito el Señor. Aleluya. Cuando somos leales, cuando somos íntegros, cuando tenemos corazón de servidor, cuando nuestro anhelo es crecer, entonces podemos decir, yo soy un buen aporte para mi equipo. Yo no soy una piedra de tropiezo para mi hermano. Pero mientras en nosotros no haya este carácter, mientras en nosotros no se desarrollen estos sentimientos, estas virtudes, usted tiene que tener cuenta a quién usted hace parte de su equipo. Bendito el Señor.
Por eso tenemos que tener la gente correcta, en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Bendito Dios de gloria. Y quiero terminar con este pequeño video, porque todo esto que nosotros hemos hablado lo adquirimos del mejor líder. ¿Y quién es el mejor líder? Vamos a escuchar. Ahora no se oye. Deme un momento. Díganme ahora. El objetivo del liderazgo no está en los proyectos. Quien Sí, se ahora enfoca, sí. quien se dirige, quien se impacta es a las personas. Hemos sido llamados a seguir los pasos de Jesús. Si tú y yo queremos realmente impactar, influir a aquellos que están a nuestro alrededor, si queremos realmente un impacto espiritual en las personas, vamos a necesitar tomar de Jesús aquellas cosas que Él hizo, que Él aplicó. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva reflexión. En este caso, hablando acerca del liderazgo, yo lo he titulado Al estilo de Jesús. Mi nombre es Antonio González y soy parte del equipo de servicio de la IAPM en la red. Lo primero yo creo que deberíamos tener claro es qué significa liderar. Según la Real Academia de la Lengua, liderar es, os leo, guiar, dirigir, os estoy dando algún sinónimo para que nos podamos aclarar, alguien que va a la cabeza. En este caso, cuando hablamos siempre de liderazgo, pensamos en política, pensamos en temas sociales, de gente que está liderando, incluso pensamos también en empresas, en personas que están liderando equipos y que están consiguiendo pues grandes cosas, ¿no? Pero a mí me gustaría llevarlo a otro punto, que obviamente no todos estamos en ese sector y esto lo que haría sería limitarnos. Y yo creo personalmente, hablando de liderazgo, de dirigir, de impactar, de ir a la cabeza, de transmitir algo a los demás, es que todos estamos en algún área de influencia dentro de nuestra vida. No todos serán los mismos, pero todos tenemos algún área donde sí vamos a poder influenciar en otros. El más claro de todos, o dos por lo menos, de los más claros es, uno es el mundo laboral, obviamente, seas jefe o no seas jefe, al final todos estamos en un área de influencia donde sí vamos a estar liderando a otros y sobre todo, el más importante de todos, nuestra familia. Seas hombre, seas mujer, seas padre, seas madre, seas un hijo, seas un abuelo, todos en nuestra familia tenemos un punto de liderazgo. Y de esto es lo que os quiero compartir en este día. El objetivo del liderazgo no está en los proyectos. Eso también es una idea que me gustaría dejarlo claro, porque no se lidera un proyecto, lo que se administra un proyecto, se genera un proyecto, se dirige un proyecto, pero a quien se lidera, a quien se dirige, a quien se capacita, a quien se impacta es a las personas. Luego, por tanto, lo primero de todo es que el objetivo es personas, personas, personas y personas. Y este es el modelo de Jesús. Por eso os he hecho esta primera introducción. Jesucristo es, por decirlo de alguna manera, si lo pudiéramos poner solamente en el plano natural, el líder sobre todos los líderes. Alguien que hace 2000 y algo de años estableció algo, dirigió un grupo de personas que no daba el perfil, pero hoy día hay miles, en un tercio de la población mundial, un tercio, es mucho, muchos miles de personas son seguidores de Jesucristo. Entonces, luego sí podemos decir que Jesús es el líder. Hablo siempre de una perspectiva cristiana. Luego, por tanto, lo que os voy a contar, las 4 ideas que os voy a contar, tienen que ver con principios bíblicos o algo que Jesús
sí entendió perfectamente y que le llevó a poder desarrollar un liderazgo que ha trascendido en todas las épocas y que además lo que Jesús hizo se puede aplicar en todas las áreas de influencias que tú tengas en tu vida, en tu familia, en el mundo laboral, en el mundo de la empresa, en el mundo de la iglesia, si acaso eres pastor o eres líder de jóvenes o estés donde estés. Hay un texto en la Biblia que sí me gustaría poder leeros para comenzar. En 1 Pedro 2:21 habla de que hemos sido llamados a seguir las pisadas de Jesús. Y Pablo lo diría de otra manera. Lo diría, sed imitadores de mí, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Vamos a tratar de sacar esos principios que están ahí de Jesucristo para poder aplicarlo a nuestras vidas. Hemos sido llamados a seguir los pasos de Jesús. Si tú y yo queremos realmente impactar, influir a aquellos que están a nuestro alrededor en el nivel en el que estemos, vamos a necesitar, si queremos realmente un impacto espiritual en las personas, vamos a necesitar tomar de Jesús aquellas cosas que él hizo, que él aplicó para poder desarrollar este, entre comillas, liderazgo, que lo es, obviamente, ¿no? Pero que a mí me gusta más decir impactar en las personas. La primera idea es, aparte de que son las personas, es lo que Juan capítulo 5 y versículo 19 dice. Pues lo parafraseo. Jesús dijo, lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago yo igualmente. Sí, Señor. Primera idea, ver. Jesús vio, dicho de otra manera, o sea, vio lo que el Padre iba a hacer y su ministerio, él ya lo vio en los cielos, en su comunión íntima con Dios, él ya tuvo una visión de lo que era su ministerio. Primera idea, un líder, cristiano, no cristiano, un líder en el área en el que fuere, necesita tener una visión. En este caso, para nosotros que vamos a aplicar los valores y los principios cristianos a nuestra interacción con las personas, con los equipos en los que estamos o las comunidades cristianas donde estamos, necesitamos una visión del cielo. Visión tiene que ver con propósito, dónde vas, a dónde quieres llegar. Que además esa visión con el paso del tiempo se irá perfilando, pero uno debe tener claro dónde quiere dirigirse. Si tú quieres liderar a un grupo de personas, si tú quieres impactar en tu propio hogar, en tu propia familia, en tus hijos, en todas aquellas personas que están a tu alrededor, necesitas una visión clara y, a ser posible, una visión del cielo. Que Dios te muestre, que Dios te hable y te diga cuál es el propósito que tú vas a tener. De esa manera serás capaz de poder dirigir, impactar y cuidar de las personas que van a estar a tu alrededor. No solamente dijo lo que veo es lo que voy a hacer, lo que hago. Jesús no hizo nada que el Padre no le diera para hacer. Es decir, Jesús, todas las decisiones que tomó, todos los actos que él hizo fueron actos de fe. Tomó decisiones. Un líder, al estilo de Jesús, va a actuar en fe. Y en fe en base a aquello que Dios le ha hablado. Porque tenemos la tendencia, que es humana, y no la estoy criticando, simplemente es de tomar las decisiones, según van surgiendo los problemas. Y un líder lo que hace es tomar decisiones en base a lo que entiende de Dios, en base a la visión de Dios y en base a la fe. Es por eso que a veces a algunos líderes, si no diría yo, a la mayoría de los líderes que realmente han impactado nuestras vidas, hay momentos en los que no se les entiende nada porque están actuando en fe, en base a algo que es espiritual, una visión, y toman esas decisiones. Aleluya. Por otro lado, te diré también que en Marcos 3, por ejemplo, dice que subió al monte y llamó a los que quiso y vinieron a él. Fíjate, subió al monte. La costumbre de Jesús era ir. Y en ese tiempo de encuentro con su Padre es donde oyó los nombres de aquellas personas que eligió. Si tú te das cuenta del perfil de los
de los 12 discípulos que no da el perfil, el currículum vitae tenía pasado algunos de ellos y un presente un poco como que no, para no elegir. Sin embargo, Jesús tuvo una visión de lo que Dios quería. Tomó una decisión en fe en base a lo que había oído del Padre y eligió a la gente. ¿Sabes que tú y yo necesitamos oír a Dios? Sí o sí. Sí, Señor. Que tienes que tener un buen proyecto, sí. Que tienes que hacer cosas, sí. Que tienes iniciativas, sí. Pero sobre todo, se lidera en el secreto. Abre tu puerta, entra en los secretos de tu habitación, cierra la puerta, Sí, eso es lo que dice la Biblia. Y en los secretos busca a Dios. Pero busca a Dios para que Él te hable una palabra juntamente con esa visión y con esa fe que Dios te va a dar, conforme a esa visión, esa voz que tú vas a escuchar es tremendo para poder después liderar a otras personas, ¿no? En cualquier ámbito en el que te encuentres. Una visión, tomar decisiones en fe en cuanto a esa visión y oír a Dios. Se lidera en los secretos de Dios. Y por último, otra idea más. Juan capítulo 8 y verso 38. Yo hablo lo que he visto del Padre. ¿Sabes cómo gobierna un líder? Un líder gobierna con su boca, con su... Tiene una visión, sabe dónde va, sabe lo que Dios quiere para él, toma las decisiones en base a esa visión, entra en los secretos de Dios y escucha la voz de Dios y al final su boca confiesa, su boca habla. Es por esto que un líder debe cuidar mucho su boca. Un líder que habla mal de aquellos a los que tiene que cuidar, dirigir y impedir en la vida, no será un buen líder. Aquel que dice a Dios, aquel que confiesa a Dios, aquel que ve en las personas el propósito de Dios y lo confiesa con su boca, la bendición sobre aquellos a los que tiene que impulsar, a los que tiene que dirigir, a los que tiene que liderar. Yo creo que es un líder del estilo de Jesús. Visión, decisiones entre ir a Dios y una boca. Estos cuatro ingredientes son por lo menos para que podamos estar meditando en este tiempo. Espero que lo que os he podido compartir sea de ayuda a todos. Amén. Aleluya. Yo no sé usted, bendito el Señor, pero yo estoy súper contenta con lo que nuestro Dios hasta ahora nos ha hablado. Bendito el Señor, aleluya. Este fue la última parte de la importancia de formar un equipo y cómo hacerlo. Y de todas las lecciones o de todas las clases que hemos dado, este último ha ministrado a mi vida en manera especial, porque como líderes nos desarrollamos, nos capacitamos, creíamos muchas veces, ¿verdad? Cosas que la palabra nos corrige y en nuestra humanidad, ¿verdad? Reconocemos que fallamos en ciertas cosas y las arreglamos para ser mejores líderes, para tener un buen equipo. Bendito el Señor. Son las 11. No quiero, ¿verdad?, ser más extensa. No sé si alguien tenga algo que aportar, alguna pregunta. Si cerramos, ¿verdad?, con este silencio o, ¿verdad?, quieren comunicar con nosotros, ¿verdad?, algo, déjenme saber. Aquí estamos. Voy a pedir que por favor ahora sí prendan sus cámaras para así ir, ¿verdad?, entrando en lo que es el final de la importancia de formar un equipo y cómo hacerlo. Y sí le voy a pedir a cada uno de los hermanos
empezando por nuestro presidente, que nos hable y nos comparta que sí, presidente, sí, no se me vaya ahorita, pero sí, porque esta es nuestra última clase. ¿Cómo me va a hacer eso? ¿Cómo va a ser? Algo tú tienes que decir. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí yo no tengo gente que me interprete la lengua. No, yo necesito orar para que en mi equipo haya un intérprete de lengua. No hay mudo, no hay mudo. Bueno, a lo que mi presidente se decide, y le voy a pedir entonces a nuestra hermana Angie, que está por ahí, que nos comparta qué ha obtenido de esta enseñanza. Dios le bendiga a todos. Para mí ha sido muy importante el estudio debido a que soy la líder de los jóvenes. Eso me ha abierto, ¿verdad?, un poquito más el entendimiento para poder bregar un poquito más, ¿verdad?, como equipo, poder unificarnos, ¿verdad?, cada día más de lo que somos, ¿verdad?, porque pues le doy gracias a Dios pues el equipo que me ha tocado de jóvenes, pero no tan solo de jóvenes, sino con toda la iglesia, el poder comprender, ¿verdad?, la importancia de tener las personas correctas en el tiempo correcto y en el lugar correcto, ¿verdad?, y entender también que todo el mundo no se desarrolla al mismo tiempo. Van a haber unos que se van a desarrollar un poquito más lento, otros más rápido, pero no significa de que no podamos llegar a la capacitación, ¿verdad?, correcta, y a poder llegar, ¿verdad?, al nivel que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Todo lo que tengo que decir. Amén. Nuestra pastora Lilian, que ha obtenido no solamente del estudio de hoy, sino, ¿verdad?, pues de esta serie de estudios que hemos estado desarrollando en cuanto a la importancia de formar un equipo y cómo hacerlo. Bueno, la importancia primeramente del equipo es que estemos conectados espiritualmente con el Señor, ¿verdad? Para mí es importante eso. También es importante los estudios, son muy importantes porque es lo que el Señor nos da para poderlos dar a los demás. Porque sin estudio en la palabra es como uno puede decir cualquier cosa, pero a mí en lo espiritual me ha enseñado que tengo que aprender más en la palabra para dar más a aquellos que no saben. Pero sí me ha ayudado, siempre me ha ayudado que ser un líder no es solamente ser una persona, ¿cómo se dice eso en español? Una persona que recolecto en el estudio y no darlo. Hay que darlo para que otros aprendan y vean lo bonito que es caminar en el Señor. Amén. Amén. Nuestro pastor Emanuel. Amén. Dios les bendiga. Pues yo puedo decir que esta clase ha ayudado en el sentido de, a la hora de poner a una persona en algún lugar, pues mirar las cualidades, ¿sabes? Mirar bien cómo se desarrollan, como hablaban hoy, que casi siempre el que más se preocupa por esto, por lo otro, el que tiene iniciativa, saber observar, saber observar dónde puede ser el fuerte de él para ubicarlo en el sitio correcto. Porque a veces uno puede escoger a alguien, lo pone en algún lugar, pero si no llegaste a observar eso, en donde él puede ser el fuerte de él, pues no va a dar el 100 de él. Pero ya al tú observar el fuerte de él, detenerte a observar, ¿verdad?, el seguimiento, espérate, pues esta persona me va a servir mejor en este lugar. Pues esas cositas, ¿verdad?, desarrollar, porque a veces uno no las tiene presentes. Y al escuchar estas cosas, pues despierta esas áreas. Y ahí uno pues observa detenidamente, uno va, mira, pues esto yo creo que me va a funcionar de esta manera. Y eso es lo que, ¿verdad?, he entendido en las clases que han dado. Observar y para ubicar la gente en el lugar correcto.
Además de la vida espiritual que va por encima de todo, Una ¿verdad? principal. Pero que lo otro, pues, observar. Así, amén. Amén. No sé si Chari quiera también aportar algo. Amén, estoy de acuerdo con mi pastor, que la realidad nos ayuda a eso mismo, a ver y a acomodar la gente donde realmente ellos sean útiles, no solamente, ¿verdad?, para el trabajo que van a ejercer, sino para la vida de toda la congregación y la gente que vaya llegando a la congregación. So, que todas esas personas estén capacitadas en esas áreas para así ayudar al líder a que también se haga un buen trabajo, porque el líder no es solamente él el que hace todo el trabajo. El líder tiene un equipo de trabajo para poder llevar el trabajo a cabo, ¿verdad? Y eso es lo que nos enseña también estas clases. Y ya que le dice, hola, que Dios les bendiga. Y está despiertito, no quiere dormir. No, y amén, también quiero añadir que también cuando le hagan preguntas a uno relacionadas con esto, pues ya uno tiene una base y cómo contestarle correctamente. Amén. Amén, amén. Yo me alegro mucho, ¿verdad?, de que cada persona haya absorbido lo que, ¿verdad?, es necesario para desarrollarse como líder. Ese es el punto de que nosotros podamos desarrollarnos y crecer. No sé si nuestro hermano Alberto tenga, ¿verdad?, algo que decir. Amén. Pues he aprendido mucho en que hay que saber a las personas que se escogen, ¿verdad? Y hay que buscar mucha dirección del Señor para saber a quiénes se van a escoger, en dónde se van a ubicar y cómo tratar cada situación, porque siempre hay situaciones y, y uno va nombrando y uno va viendo y empiezan a brotar actitudes o cosas y uno como que, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos bregar cada situación, verdad? Y buscar esa fortaleza en el equipo para trabajar cada situación. Y he aprendido mucho a que hay muchos puntos de vista que a veces uno los deja de largo, los mira de lejos y hay que tener mucha precaución cómo uno se mueve, cómo uno hace las cosas para no herir el equipo ni herir a esa persona que está en un proceso de crecimiento. Son muchas cosas y hay que pedirle mucha sabiduría al Señor para saber cómo hacer cada cosa porque cada día es una prueba, cada momento es una prueba para uno, llega miles de situaciones diferentes, cada oveja tiene su diferente situación y uno como equipo tiene que ser sabio, cómo bregar cada situación. Y me llevo todo eso y lo sigo apuntando en mi libreta, en mis conocimientos también, en mi mente para el futuro. Uno nunca sabe qué Dios le tiene preparado a uno y uno tiene que ejecutar con eficacia. Que Dios les bendiga. Amén, amén, claro que sí. Y ese último video que estuvimos viendo, ese pastor decía, o sea, tenemos que tener esa visión, porque quizás en nuestra vista carnal nosotros no podamos ver una persona, el potencial de esa persona, pero Jesucristo, como él estaba conectado con el Padre, él vio lo que tenía que ver en cada uno de sus discípulos. Y quizás humanamente la gente decía, pero si este Jesucristo es loco, ¿cómo va a escoger a Pedro? Que a Pedro le gusta la pelea y es un hombre sangriento. Pero sin embargo, ¿verdad? Él estaba viendo lo que podía desarrollar, lo que podía sacar de Pedro. Bendito el Señor, conforme a la palabra. Nuestro pastor Eliseo. Dios les bendiga. Ciertamente, viendo todos los puntos, ¿verdad? Que se han tocado, todos los tópicos que se han tocado,
son tópicos que son bien necesarios para fortalecer primeramente el carácter, formarnos como creyentes y como líderes, porque como decía el hermano René, si vemos aquí, ¿verdad? La hermana, este, la hermana que está a cargo de la fraternidad, ¿me entiende? De los jóvenes, pues ella es líder. Y el propósito de esto es que cada uno de los que estamos aquí somos líderes y hemos sido llamados a levantar más líderes. ¿Me entiendes? Y es como decía René, él no sabe qué es lo que le depara más adelante, por cuanto uno tiene que estar ya preparado, equipado, ¿verdad? Para que cuando el Señor llame a uno a ejercer el tipo de liderazgo que sea, uno esté totalmente capacitado. No andar por ahí como jinetes cabezados, porque hay mucha gente que hay muchos jinetes sin cabeza, ¿me entiendes? Y realmente piensan que pueden ser líderes conforme a lo que a lo mejor aprendieron en un pasado, pero no es lo que hemos aprendido en un pasado, es lo que realmente tenemos que continuar aprendiendo, ¿me entiendes? Porque los tiempos van cambiando y cada día las cosas están tomando otro giro. Bien, y entonces si uno se deja llevar por lo que ve, por esa corriente, que eso es lo que ha pasado últimamente, que por eso es que vemos que mucha gente ha perdido la identidad, ¿me entiendes? En el evangelio han perdido la identidad porque hay mucha gente que no le gusta ser dirigido. Vamos a hablar claro, ellos quieren ser líderes, pero no quieren ser dirigidos, tú sabes. O sea, y aquí, como Ezequiel en esto y el sábado llevó, ¿verdad?, la reflexión sobre la guitarra, la cuerda, ¿me entiendes? Y todo eso, tú sabes, lamentablemente, si las cosas no están en la forma correcta, no da la melodía que tiene que dar. Y por eso es que vemos que se ha comenzado hablando en lo que es cómo formar un equipo para que realmente, pues, nosotros visualicemos realmente, porque hay personas, hermanos, que, que uno tiene el conocimiento de ver a qué realmente Dios los llamó. Y ciertamente, hay muchas personas que probablemente tengan el deseo y que quieren ser líderes, pero necesitan las herramientas, ¿me entiendes? Para poder llevar ese liderazgo. Y como aquí ya vemos, estamos los pastores, que somos, ¿verdad?, las personas que estamos al frente de la obra, como cada persona que está al frente ¿verdad?, de una responsabilidad que se le ha puesto en las manos, pues es necesario estar capacitado y, ¿verdad?, en cuanto a los temas, para que cuando lleguen las personas, mira la bendición. O sea, nosotros no tenemos multitudes de personas, ¿verdad? Pero si tú te llenas y tú te vas capacitando, cuando te van llegando gente, tú vas a tener las herramientas para poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque hay gente que vienen con diferentes caracteres. Hay gente que vienen, hermano, que vamos a hablar claro, hay que descontaminarlos totalmente. Hay que descontaminarlos totalmente, hermano, porque vienen con 20 revoluciones encima, ¿me entiendes? Con 20 situaciones y realmente personas que en la vida nunca se le dio una alternativa, ¿sabes? Porque hay personas que, hermano, están por ahí, como digo yo, a golpe limpio. Y brincan de iglesia para aquí, para allá, de allá para acá, ¿me entiendes? Porque es que realmente no les dan lo que realmente hay que darle. Pero cuando esas personas llegan a un lugar donde hay capacidad, ¿verdad?, que donde ya hay herramientas, pues uno los puede capacitar, ¿me entiendes? Y entonces pues uno no se ahoga en un vaso de agua. Hay muchos pastores que se ahogan en un vaso de agua y no saben cómo resolver el problema. Yo he sabido de muchos pastores, hermanos, que no tocan. No, hay problemas, ellos le huyen a la situación, ¿sabes? Porque no tienen la capacidad y la madurez para poder trabajar con ciertas cosas. Por eso cuando vamos a la Biblia, que Jetro le dijo a Moisés que escogiera hombres, ¿me entiendes? O sea, Moisés era capaz. Lo que pasa es que era muy grande, era mucho el pueblo, ¿me entiendes?
Pero entonces le dio un consejo a su suegro. Le dijo que escogiera hombres y se los definió. ¿Me entiendes? O sea, hombres capaces. O sea, le estaba diciendo en pocas palabras que no fueran dados al vino, sino personas que, miren, hermano, realmente fueran personas leales e íntegras. Para personas que puedan recibir una orden y ejecutarla. Mi alma adora la gloria del Señor. Porque no toda la gente no quiere, hay gente que no quiere recibir órdenes para poderlas ejecutar. Entonces, ese último video fue bien claro. ¿Me entiendes? O sea, ¿cuál es el mejor modelo? Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Pues oraba. ¿Me entiendes? Oraba y buscaba el rostro, el consejo, oía y después hablaba, o sea, ejecutaba. O sea, siempre hay que buscar dirección de parte de Dios. ¿Me entiendes? Y no se puede andar porque, como yo decía en estos días, yo decía, no, porque hay que añadir un jinete más. De los jinetes del Apocalipsis hay que añadir un jinete más, el hombre, el jinete sin cabeza. ¿Me entiendes? Porque es que andan muchos así como jinetes sin cabeza, porque hermano, andan sin dirección. ¿Me entiendes? La cabeza es Cristo. ¿Me entiendes? Y muchos andan por ahí sin ¿verdad? Sin esa cabeza, ¿me entiendes? O sea, sin esa autoridad. O sea, y por eso se aferran a 20 cosas, ¿me entiendes? Y se apegan a un montón de cosas, menos a la palabra. Porque es como yo le decía hoy a Yara, yo decía, ¿sabes qué? La palabra que no confronta no es palabra. Mi hermano, el mensaje de Dios, el mensaje que viene de Dios, que no confronta, por más de amor que yo te hable, te va a confrontar. Porque si no te confronta por una parte, te va a confrontar por algo. Pero la palabra te va a tocar. Porque nosotros no somos perfectos. Y hay gente, ¿me entiende? Que a veces son de oídos sordos, ¿me entiende? Porque no ven la realidad del caso ni los tiempos que parece que se está viviendo. Y esto es de todo el tiempo. Nosotros, porque estemos en la posición que estemos, no significa que ya. No, todos los días tenemos que buscar la manera de escudriñar, de capacitarnos, de aprender. ¿Por qué, hermano? Porque si nosotros queremos ser unos líderes eficaces, hermano, nosotros tenemos que entonces ponernos al día con lo que realmente Dios tiene que hablarnos a través de la palabra, lo que quiere enseñarnos, porque hay mucha gente, hermano, que sabe que cuando llegan personas a la iglesia, muchos llegan con problemas. No todo el mundo llega, hermano, con el deseo de buscar a Dios. Hay gente, hermano, que son abayaldes. Hay gente que son problemáticos. Hermano, esto es como tú bregar con ellos. Tú no te vas a ir al tute con ellos, ¿me entiendes? Tú no te vas a bajar al mismo nivel que ellos, ¿me entiendes? Porque muchas veces vienen a incitar y para tratar de destruir la obra, ¿me entiendes? Y quieren poner la obra de cabeza, sembrando cizaña a otros hermanos para que las ovejas se rebelen contra el pastor, ¿me entiendes? O sea, hay de todo. Pero entonces, si nosotros no nos capacitamos y nos preparamos y aprovechamos esto, cuando llega el problema, hermano, a la iglesia, uno como líder, si no sabe cómo lo va a resolver, ¿a fuerza de qué? ¿A fuerza de qué lo vamos a resolver? ¿Me entiendes? O sea, tú tienes que estar lleno, ¿verdad? Con las herramientas que Dios nos da a través de la educación, de la enseñanza, ¿verdad? Y la parte que tenemos que hacer como cristianos, que es la de orar, para que Dios nos dé dirección. Pero Dios habla, pero también Dios habla, pero también Dios no solamente habla audible, sino que nos habla a través de la palabra y a través de su siervo. Dale, mal. Mira, abonando para allá irnos a lo que tú decías, vamos a tener que ser pastores que nos juntemos con el departamento de salud y empecemos a recetar medicinas para los nervios. Ahí quizás nos vean bien, porque, ¿verdad? Pues le vamos a dar una solución a sus problemas. Y yo conozco pastores, hermanos, que, como decía Eliseo, no tratan los problemas, los mandan para el psiquiatra y para el psicólogo, a que los vuelvan locos a ellos. Medíquese, olvídese. Cuando sí hay situaciones
que las trabaja y las trata un psiquiatra y un psicólogo, pero hay situaciones espirituales que las tenemos que nosotros trabajar como pastores, sometiendo a la iglesia en ayuno y en oración, enseñándolos a que obedezcan la palabra. Esto no es un capricho del pastor. Y mire, hermano, si usted ve un líder o una persona de su equipo que piensa que lo que el pastor predica es porque se lo está imponiendo, mire, usted tiene que mandar a esa persona nuevamente a reconciliarse con el Señor, porque esto que nosotros estamos dando no es de nosotros, es de la palabra, es del Padre, es esta. Y de qué manera nosotros como líderes le vamos a enseñar al pueblo a obedecer y a que suelten su voluntad y agarren la voluntad de Dios, si no es predicándole, es mediante la palabra, es mediante el consejo de la palabra. Y hay algunos que la reciben de una, pero hay muchos que son como que hay que darle con el cortafrío, iglesia. Yo no sé usted, pero nosotros llevamos como pastores desde el 2009 y nos han tocado personas que de una engranan de una, pero hay otros que resisten, hay otros que no quieren, y con esos que no quieren, uno tiene que dejárselo a Dios, que Dios obre. No podemos entonces permitir que esos que no quieren sean de tropiezo a la obra. No lo podemos permitir, porque somos nosotros los responsables. Dios me va a llamar a cuenta a mí. Yo soy el labrador. Yo soy el que tengo que velar, que